algo que a mí me llamaba la atención cuando empecé a trabajar este tema, sí, te diría principios de los 2000, era que en general esta afirmación de que había un proceso de privatización educativa no iba acompañada en general de poder medir, bueno, cuál era el peso de la gestión privada en el sistema educativo, ¿no? Porque cuando uno dice hay una privatización en marcha, en realidad lo que tendría que poder ver es que la gestión privada es mayoritaria en el control del sistema educativo. Y lo que encontramos es que en realidad uno no podía constatar un proceso de privatización educativa en marcha, porque cuando vos mirás la composición del sistema educativo encontrás que en más de un 75% es de gestión estatal, y de los 50 para acá, con el inicio del proceso de transferencia de escuelas nacionales a las provincias, lo que se conoce como descentralización educativa, digamos, la gestión privada en realidad había crecido muy paulatinamente, en forma más o menos constante, pero que había pasado de un lugar absolutamente marginal en el sistema educativo, un 10% del control de la matrícula, a un 20-25%. Si miráramos solo el dinamismo del sector privado, gestión por gestión, ¿sí?, encontraría que, bueno, bajo la gestión de Alfonsín, inclusive el ritmo, ¿sí?, de crecimiento de la matrícula privada fue mayor, ¿sí?, que comparando otras gestiones. Los políticos hablan de la educación como un título, no tienen la menor idea de cuál es el problema, no tienen diagnóstico. Entonces, ¿el problema cuál es? Es, vos decís, la degradación. ¿Y cuál es la preocupación de todo el personal político, del color, ¿sí?, que sea? Tiene que ver con poder mejorar el rendimiento educativo por la vía de la estadística, es decir, lo que muestra la estadística en detrimento de lo pedagógico. Siempre se habla de lo pedagógico, de que están preocupados por lo pedagógico, pero cuando uno ve las medidas que se adoptan, esto es, digamos, mentira. Pero lo que hay que pensar es, bueno, ¿por qué en realidad tenemos esta educación? Esta educación donde las últimas pruebas que se han publicado, por ejemplo, del nivel primario, las Aprender 2018, muestran que un cuarto de los estudiantes terminan la escuela primaria con conocimientos básicos o debajo del básico en lengua, y un 42%, la misma cifra, en matemática. En nivel secundario, obligatorio entre comillas, porque sabemos que de 10 que arrancan, 4 se pierden en el camino, y de los 6 que llegan, si al último año del secundario, solo el 75% se efectivamente egresa, ¿no? Entonces digo, y de esa escuela secundaria obligatoria, además de esos 6 supervivientes a lo largo de la escuela secundaria, tenemos que un 36% tiene rendimiento básico en lengua y un 72% en matemática, ¿no? Estos son indicadores de ese fenómeno que nosotros llamamos degradación. Es decir, uno puede hoy entrar a una escuela de la Argentina a los 6 años y salir a los 17, 18, sin aprender. Sin tener capacidades lectoras básicas, y lo mismo en matemática. Y esto tiene que ver con esta idea de que hay que garantizar algo que se está discutiendo esta semana en todas las provincias, los nuevos regímenes académicos y la idea de garantizar, digamos, ingreso, permanencia y egreso, ¿no? Y que la escuela en algún lugar del trayecto, ¿sí?, educativo ascendente garantizará o algún contenido mínimo, o en tal caso habilidades, ¿no? Y acá hay un montón de diagnósticos, la idea de que lo disciplinar no va más, y que entonces como el conocimiento se renueva, entonces, digamos, hay que trabajar con problemas. Y esto, digo, que disciplinar te referís a las asignaturas, a la división, a la historia, geografía. Exactamente. Ahora es una ensalada, digamos. Sí, la famosa evaluación valorativa que en realidad se impuso durante la pandemia con esta idea de no podemos evaluar, y que se está generalizando en todas las provincias y parece que promete, digamos, quedarse. Y en realidad hay un problema, porque la evaluación en realidad es parte del proceso pedagógico, ¿sí? Es un indicador de cómo nos está yendo a los docentes y a las y los estudiantes en ese proceso educativo, y es así como hay que entenderla. Y la verdad es que suponer que, digamos, un estudiante no alcanzó los objetivos un año y que eso no importa,
¿sí? Como si el conocimiento no tuviera un carácter acumulativo, ¿sí? Sí. O sea, no es solo un problema de certificación. La escuela no está pensada para certificar o para rendir, digamos, bien en las estadísticas. Un problema que tiene la escuela argentina hoy es su alargamiento en el tiempo. Tenemos 12, 13, 14 años de educación obligatoria, pero que en realidad ese proceso es un alargamiento, diríamos, inútil en el sentido de lo que se logra a nivel curricular. Entonces, tal vez, digamos, si uno tuviera que pensar, bueno, ¿qué hacer con la escuela? Efectivamente, lo que hay que pensar es, nosotros necesitamos ciertas pericias básicas y sólidas en los estudiantes que sean la base, ¿sí? Para después poder conseguir otras cosas. Y vos fíjate que en general hoy se está discutiendo que el problema es administrativo, ¿no? Que el problema es que las chicas y los chicos pasen de grado y no pensar que en realidad, por ejemplo, lo que pasa en la escuela secundaria y esta deserción tiene que ver con que si las chicas transitan la escuela primaria sin alcanzar una capacidad lectora mínima, bueno, efectivamente esa es la explicación del fracaso educativo posterior.